laboral, sindical, previsional de sindicatos, colegios profesionales, universidades, organismos de previsión social y empresas. Es asesor en asuntos universitarios, asesor en la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio Colectivo de Sector Docentes, Universitarios y Preuniversitarios, columnista de los suplementos Factor y Leyes y comentarios del diario Comercio y Justicia, autor de artículos de doctrina en Semanario Jurídico, editorial Comercio y Justicia, y temas de derecho laboral, editorial R-Par, entre otras. Diplomado en Derecho de la Seguridad Social, experto en jubilaciones docentes y por regímenes especiales, docente de posgrado de la carrera de especialización de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, diplomatura, también es docente de la Diplomatura en Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, director del Seminario de Reajuste Previsional en Contexto Actual 2020 de la Secretaría de Graduados, Secretaría de Graduados de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, expositor y disertante en el Diplomado de Gestión Previsional de COFEPRES y de diversos cursos y jornadas de actualización profesional, disertaciones, capacitaciones, foros, charlas y eventos académicos e informales. Ex asesor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y apoderado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y por supuesto ejerce la profesión arduamente como abogado litigante. Bueno, dicha esta presentación y los agradecimientos de rigor, Aníbal, te cedo la palabra, la audiencia es tuya. Bueno, gracias Vanessa por la presentación, gracias a todos por estar presentes hoy en un día de tanto calor. La verdad que probablemente quisieran todos estar en la pileta, pero bueno, vamos a tratar de que no sea algo aburrido, vamos a ponerle buena onda a este evento para que salga entretenido. ¿Por qué entretenido? Porque estamos hablando de un tema de mucha actualidad. De hecho, mientras nosotros estamos aquí reunidos, en el Senado se está discutiendo la fórmula de movilidad que forma parte de lo que vamos a conversar hoy. El título de la charla, de debate de hoy, nos habla de la movilidad actual y en el futuro inmediato. Entonces, vamos a dividir como en dos partes. Actual, nosotros vamos a hablar de la movilidad que ha habido durante este año, la movilidad jubilatoria que ha sido otorgada por decreto. Y luego, cuando hablamos del futuro inmediato, nos vamos a referir a la fórmula de movilidad que está discutiéndose precisamente en el Congreso y que va a ser de aplicación a partir de marzo de 2021. Obviamente que para entender esta temática, yo aquí conozco muchos de los asistentes, pero hay otros que no, me parece que son muchos abogados laboralistas que a lo mejor no están tan embebidos en la materia, entonces vamos a tener que hacer un pequeño repaso. ¿Cómo hemos llegado al presente para poder hacer esas comparaciones? Yo voy a presentar unas diapositivas que tengo preparadas, un PowerPoint. Vamos a presentar también unos cálculos para que veamos un poco los números y sobre todo para que como juristas nosotros nos enfoquemos en analizar la problemática despojados de cualquier sesgo que lamentablemente últimamente estamos acostumbrados a escuchar. Entonces nosotros nos enfocamos en el justiciable, en el jubilado que tiene la problemática de que su haber no se actualiza como corresponde. Y esto va más allá de cualquier bandería o cualquier color político. Nosotros hemos escuchado desde el año 2018 a la fecha mucho en los medios, mucha desinformación, y la idea de estas charlas, sobre todo destinadas a juristas, es pasar un poco limpio esa información para que vayamos al punto justo. ¿Sí? Tenemos críticas para todas las fórmulas de movilidad, desde la primigenia del año 2009, la del 2018, de 2017 y la de 2019. O sea, que es la que está actualmente por decreto. Y también, por supuesto, vamos a criticar la futura fórmula que rige a partir de marzo. Así que, como verán, tenemos para entretenernos un rato. Voy a compartir pantalla a partir de este momento, así ya vamos directamente a la exposición. Si alguien, por favor, me confirma que se ve bien, arrancamos. Sí, Aníbal, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, como yo les decía. Primero, lo principal, ¿cómo hemos llegado a la movilidad? Nosotros, desde que se sanciona la ley 24241 en el año 94, no tuvimos una ley de movilidad hasta la sanción de la ley 24463, que es la ley de solidaridad previsional. Tengan presente ya el nombre, solidaridad. Ya vamos a ver que esto es un eufemismo por ajuste, y este eufemismo nos atraviesa todas las reformas, todas las movilidades que hemos tenido desde el año 95 a la fecha.
Incluso lo podemos trasladar a las reformas previsionales que hemos tenido también en la provincia de Córdoba, en el régimen de jubilación de la provincia, también bajo ese mismo eufemismo de solidaridad o de redistribución o de sustentabilidad. Bajo ese eufemismo, el único resultado ha sido siempre el mismo, un ajuste en contra de la clase pasiva. Entonces, ¿cómo hemos llegado? Dijimos que a partir del año 94 se sanciona el régimen jubilatorio actual, la ley 24241, que no tenía en sí mismo establecido la pauta de movilidad en las jubilaciones, pero por supuesto debía cumplir la manda constitucional del artículo 14 bis, y entonces al año 95, un año después, se sanciona la ley 24463 de solidaridad previsional. Una de las pautas que traía esa ley era la movilidad. ¿Cómo evolucionaban los haberes? Lo hacían a través de la pauta presupuestaria que anualmente determina el Congreso en la sanción del presupuesto anual. Podemos decir que desde el año 95 hasta el año 2009, el Congreso no hizo nunca uso de esa facultad de otorgar movilidades. Entonces, como estamos viendo, a partir ya del nacimiento mismo de la ley tenemos un problema de que no se daba movilidad. Tenemos que hacer una salvedad. Entre el año 96 o 95 y el año 2002 prácticamente no hubo inflación. Entonces no hubo necesidad a lo mejor de dar movilidad. Entonces en eso podemos dispensar el Congreso por ese periodo por la omisión de dar una pauta de movilidad. Pero del 2002 en adelante todos conocen lo que ha sucedido. Entonces entre el 2002 y el 2009, que estuvo vigente la pauta de movilidad de la ley 24463, el Congreso no hizo nunca opción de otorgar movilidad a través de la ley de presupuesto anual. Pero entonces esto nos lleva a las primeras definiciones. ¿La movilidad qué es? ¿Qué es la movilidad? Para aquel que se está metiendo en la materia por primera vez. La movilidad es una garantía constitucional, artículo 14 bis, que establece que las jubilaciones deben mantener su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Entonces la función de la movilidad es permanecer inalterada ese poder adquisitivo de un jubilado a lo largo del tiempo. Digamos, es la protección contra la inflación. La inflación es ese mal endémico que tiene nuestro país desde hace décadas. Entonces, la función esencial de la movilidad es sostener el nivel adquisitivo de un jubilado. Esto a su vez repercute en dos principios esenciales de la seguridad social, que son la proporcionalidad y la sustitutividad. Y también de manera indirecta en la integralidad. La sustitutividad y la proporcionalidad tienen que ver con el último salario del trabajador en actividad, que cuando pasa a la pasividad, a partir de ese momento su salario es sustituido por la jubilación. Y es sustituido en una determinada proporción con relación al último sueldo. Entonces, para sostener a lo largo del tiempo y contra la inflación esa sustitutividad y esa proporcionalidad, es que la movilidad tiene por función mantener incólumes las jubilaciones de los vaivenes de la inflación. Así es que tenemos las primeras definiciones. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que la función de la movilidad ha sido tergiversada en las discusiones de la nueva fórmula, porque se pretende de la movilidad extraer sustentabilidad para el régimen, cuando no es la función de la movilidad, sino que la sustentabilidad pasa por otro lado, como vamos a ver enseguida. Entonces, ya hemos visto, durante un periodo el Congreso no hizo uso de sus atribuciones, no dio movilidad, pero por supuesto, la gran inflación existente, sobre todo entre 2002 y 2009 que hemos dicho, hizo que el sector pasivo tuviera un grave deterioro. Ese grave deterioro fue paliado por distintas movilidades por decreto. A partir del año 2004, el Poder Ejecutivo empezó a dictar normas que preveían ciertos aumentos para el sector pasivo. Esos aumentos, por supuesto, son por decreto, de manera discrecional, sin basarse en pauta alguna, y los decretos, en principio, fueron para las jubilaciones menores. Entonces, aquí ya empezamos con el primer gran ajuste. El primer gran ajuste arranca antes de la fórmula de movilidad del año 2009. ¿Cuál es ese gran ajuste? El achatamiento de la pirámide de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque a las jubilaciones medianas y altas no se les dio movilidad. Para que pongamos un ejemplo, las jubilaciones que en el año 2002 eran superiores a 1.000 pesos no tuvieron movilidad hasta el año 2006.
mientras que la inflación por todo ese periodo, según el caso Badaro, fue de 88,6%. Rápidamente, para aquel que no conozca. Como el Congreso no dio movilidad entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2006, el fallo Badaro reconoce para todo ese periodo que las jubilaciones deben incrementarse en un 88,6%. En ese periodo, el Poder Ejecutivo solamente otorgó 10% de movilidad a las jubilaciones mínimas. A partir del fallo Badaro es que empiezan a darse distintas movilidades por decreto para todas las jubilaciones. Hubo algunos aumentos generales y algún otro aumento más para las mínimas, pero siempre por debajo de la inflación, por cierto, y siempre de manera de achatar la pirámide de las jubilaciones. Entonces, allí tenemos el primer gran problema que nos trae hasta hoy. Pero claro, ese problema, después del ajuste de hecho por decreto, nos lleva a la primera ley de movilidad jubilatoria de nuestro país, la ley 26417. La ley 26417 del año 2009 tenía una construcción bastante razonable, bastante equilibrada, y la verdad que cuando uno mira hoy hacia atrás dice que a lo mejor esa es la fórmula que deberíamos copiar a futuro, tal vez corrigiendo algunas cuestiones. Entonces, es por eso que hoy se está hablando de volver a la vieja fórmula de la ley 26417. ¿Qué incluye esta fórmula? Ustedes están viendo allí en pantalla la fórmula, a lo mejor es bastante técnica, pero la explicamos rápidamente. La movilidad de un periodo era equivalente al 50% de la recaudación de los recursos tributarios con destino a la seguridad social y el 50% de W. W es wages, en inglés significa salarios. Es decir, de un índice que se optaba por el mayor entre el RIPTE y el índice del INDEC de salarios. Esta fórmula, como cualquier otra, depende de las variables económicas que inciden en cada periodo. Era una fórmula que se abonaba semestralmente a los jubilados. Se tomaba la variación de estas variables de un semestre contra otro y se abonaba en marzo y en septiembre de cada año. ¿Por qué decimos que era razonable? Porque cuando hoy vemos hacia atrás los números oficiales, nosotros hoy nos encontramos con que, salvo en el año 2014 y en el año 2016, la fórmula, digamos, hizo que los jubilados empataran contra la inflación o incluso en algún periodo ganaran algún puntito. Claro, lo que pasa es que si hacemos un análisis solamente sesgados en ese punto, nos olvidamos que previamente hubo un ajuste muy importante, como yo les acabo de explicar. Pero volvemos a la fórmula del 2009. Hoy la estamos viendo como el ejemplo a seguir. Como toda fórmula va a tener momentos buenos, momentos malos, de acuerdo a la evolución de la economía. Nadie tiene la bola de cristal en nuestro país, nunca nadie la ha tenido, y entonces no sabemos cómo van a evolucionar esas fórmulas. Entonces podemos decir que en principio podría funcionar razonablemente bien porque nos basamos en una fórmula que en su momento funcionó razonablemente bien. Ahora, tenemos que hacer el análisis fino de todo esto. ¿Cuáles son las críticas que se le hicieron a esta fórmula de movilidad del año 2009? La primera y la principal es que la fórmula de movilidad se compara con los índices oficiales de inflación. Recordemos que hubo un largo periodo en el cual el INDEC estuvo intervenido, los índices estuvieron muy cuestionados y de hecho hubo un largo periodo en el cual proliferaron índices de mediciones privadas, índices de inflación privados, el índice Congreso, el índice de algunas provincias o de algunas universidades, que trataban de poner algún tipo de certeza en la inflación real. Hubo críticas muy importantes en aquel momento que la inflación estaba dibujada. Bueno, recordarán todos perfectamente ese momento. Entonces nos encontramos con que si comparamos la movilidad contra la inflación oficial, que entre comillas podemos decir que tuvo algún dibujo, entonces en ese sentido puede decirse que estuvo bien con respecto a la inflación. Ahora, si esa inflación estaba mal medida, allí nos encontramos entonces con el primer problema. El primer problema entonces sería que si la inflación no está bien reconocida, evidentemente cualquier fórmula no va a mantener el poder de compra real de un jubilado a lo largo del tiempo, sino que lo va a mantener en relación con la fórmula que se otorgue, que no siempre es la real. Ese fue el primer problema que tenía esta fórmula. El segundo problema, que es un problema bastante grave, es que en ningún momento los datos se publicaron. Los datos necesarios para hacer el cálculo de la fórmula de movilidad, y sobre todo para que todo el sector doctrinario, los expertos, los que estamos en la materia, podamos hacer el control de esta fórmula.
Entonces a nosotros se nos presentaba el resultado en marzo y en septiembre de cada año, pero no teníamos los datos publicados como para acceder a esa fórmula. ¿Cuáles eran esos datos? Los datos de recaudación. Como ustedes ven allí en el punto B funciona como tope, es decir, cuando la recaudación es menor que los aumentos que podrían otorgarse, esto funciona como un tope. Entonces aquí tenemos el otro problema. Si no teníamos forma de encontrarnos con esos datos, no podíamos controlar la justeza de esa fórmula y por lo tanto no podíamos trasladar de manera adecuada los planteos a los estrados judiciales sobre la falta de adecuación o no con respecto a la inflación. Entonces, es por estos motivos es que la ley 26417 no ha sido cuestionada con éxito en la justicia, porque primero para cuestionarla había que cuestionar los índices oficiales de inflación, y segundo punto, había que obtener una información precisa que era imposible de obtener, y sobre todo era imposible de obtener en aquel momento que no existía la ley de acceso a la información pública, que existió con posterioridad y que vamos a referirnos después. Entonces, ¿podemos decir que funcionó razonablemente bien esta fórmula? Sí. En relación con la inflación oficial medida de la forma que se midió, sí. Ahora, esta fórmula tenía varios problemas. ¿Por qué se deroga esta fórmula? ¿Por qué deja de pagarse esta fórmula si funcionaba razonablemente bien? Bueno, con el cambio de gobierno en su momento, lo que vino fue una corrección de las mediciones del INDEC. Entonces eso hizo que la fórmula que funcionaba en base a una inflación ficticia empezara a generar distorsiones, por un lado, pero por otro lado nos encontramos con el primer problema. Y aquí volvemos a la sustentabilidad que yo les decía que es un eufemismo. Se pretende de la movilidad que otorgue sustentabilidad al sistema. Pero el sistema, como ya les dije, no puede obtener la sustentabilidad de la movilidad. La sustentabilidad surge de otras variables. ¿Cuáles son esas otras variables? La cantidad de beneficios, la tasa de sustitución de los distintos beneficios, las jubilaciones sin aportes, los regímenes especiales, los regímenes diferenciales, el blanqueo laboral, el blanqueo impositivo, la lucha contra la informalidad. Todos estos aspectos hacen a la sustentabilidad del régimen, pero no es la movilidad la que la que apunta a ese aspecto. Entonces, ¿qué pasó? Entre el año 2009 y el 2016, que rigió la fórmula de ley 26417, nos encontramos con que, aun cuando haya funcionado de manera razonable y con los condicionamientos que yo les acabo de explicar, nos encontramos con el problema que explotaron la cantidad de beneficios a través de las moratorias. Y entonces allí nos encontramos con esta situación. La fórmula de la ley 26417, volvemos un segundito para atrás, nos habla de los recursos tributarios dividido por la cantidad de beneficiarios. Pero de la cantidad de beneficiarios no se incluía a los que estaban jubilados por moratoria. Entonces, claramente que la fórmula daría valores totalmente inferiores si se dividiera por la cantidad total de beneficiarios del sistema. Entonces aquí nos encontramos con ese problema. Entonces cuando viene el gobierno siguiente, lo que hace es encontrarse con que debe abonar con una fórmula una gran cantidad de beneficios y que por eso no le resulta posible siquiera achicar el déficit fiscal tal como se había comprometido ante los organismos internacionales de crédito. No tuvo mejor idea el gobierno siguiente de derogar esa fórmula y en el empalme entre una fórmula y la otra, hacer el ahorro fiscal. ¿Cuál ha sido ese ahorro fiscal? Vamos por partes. La movilidad pasa de ser semestral a ser trimestral, con un rezago de 6 meses en la toma de datos, y aquí es donde introduce la variable de IPC, el índice inflacionario. ¿Por qué introduce la variable de inflación? Primero porque el gobierno pensó que iba a poder domar la inflación, algo que después se comprobó que no fue cierto. Eso fue un primer punto. Segundo, porque ese fue el compromiso que se asumió ante el FMI de dar movilidad conforme a la inflación. Pero recuerden los problemas que hubo a la hora de la sanción de esa ley en diciembre del 2017. Uno de los problemas que se decía es que no se puede desvincular la movilidad de los salarios. ¿Por qué no se puede desvincular
totalmente los salarios. Lo dije al principio, porque lo que tiene la movilidad es debe garantizar la proporcionalidad y la sustitutividad. Y la proporcionalidad y la sustitutividad tienen que ver con el salario del trabajador al momento del cese. Entonces, la fórmula, la primera modificación que tuvo fue incorporar el RIPTE en su cálculo. El RIPTE, pero un 30%. Entonces, se calculaba como el 30% del RIPTE más el 70% del índice de inflación medido por el INDEC. Por el INDEC que empezó a ser saneado a partir de ese momento. Fíjense que ustedes desde ese momento hasta hoy no se cuestiona la inflación. Hay otros cuestionamientos, pero la inflación medida por el INDEC no, dejó de cuestionarse. Bueno, entonces el gobierno en su momento quiso aprovechar eso para otorgar las jubilaciones en el entendimiento de que iba a domar la inflación, entonces iba a pagar menores jubilaciones. Obviamente esto trajo aparejado un problema, pero el principal problema fue que para marzo del 2018, que es cuando debía aplicarse esta nueva fórmula de movilidad, ya estaban devengados los parámetros para calcular la movilidad de las jubilaciones conforme a la ley derogada. Entonces aquí nos encontramos con un problema de regresividad y un problema de retroactividad. Como ustedes saben, las normas deben regir a futuro y no hacia el pasado. Y el otro tema es que una norma no puede ser inferior a la previa, por esto de la progresividad en materia de derechos humanos. Entonces esta fórmula fue cuestionada y de hecho tenemos un fallo de la Cámara de Seguridad Social de la Nación, si no me equivoco es a la 3, el fallo Fernández Pastor, que lo que nos dice es lo siguiente: no puede aplicarse de manera retroactiva la fórmula de la ley 27426 para el mes de marzo del 2018, perdón. ¿Por qué? Porque para ese momento ya estaban devengados todos los criterios conforme a la ley 26417. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que si se aplicaba la fórmula de la ley nueva para marzo, nos pagaba un 5,71% de aumento, mientras que si se aprobaba la norma previa, estamos hablando de un 14,5%. Entonces allí tenemos de entrada un casi 10 puntos de diferencia entre la aplicación de una fórmula y la otra, y esto es lo que se llamó el problema de... Esto al día de hoy seguimos cuestionándolo en los estrados judiciales porque implica una pérdida muy grande. Pero entonces acá lo que tenemos que hacer es otra aclaración importante. Este fallo Fernández Pastor lo que nos dice es lo siguiente: la ley esta no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no existe el derecho de un jubilado a mantener la misma fórmula de movilidad a lo largo del tiempo. La fórmula de movilidad puede cambiar tantas veces como el Estado así lo decida, pero esos cambios no pueden afectar, por supuesto, derechos adquiridos, no puede ser regresiva y no puede aplicarse de manera retroactiva. Entonces, de esta nueva ley predica que es válida, pero desde junio de 2018 en adelante. Para la movilidad de marzo debe tomarse la movilidad de la ley 26417. Entonces allí nos encontramos con el problema que traía aparejada la sanción de esta ley. Ahora, esta ley evolucionó con pérdida para los jubilados por el rezago que teníamos en la toma de datos. Estamos viendo allí, por ejemplo, en la fórmula que estamos viendo en pantalla, dice que para el mes de marzo se toma la variación del trimestre que va de junio a septiembre del año previo. Entonces tenemos un rezago en la toma de datos de 6 meses. Eso hizo que la fórmula funcionase de mala manera para los jubilados durante el año 2018 y el 2019. Entonces, ahí tenemos al empalme, que ya les acabo de comentar de marzo, tenemos una evolución a la baja de las jubilaciones por el rezago en la toma de datos. Ahora, ¿qué pasa a continuación? Con el nuevo gobierno, en diciembre del 2019, se decide la suspensión de la ley 27426 y a partir de ese momento se dice, bueno, hasta que el Congreso establezca una nueva fórmula, que es la que se está discutiendo en estos momentos en el Senado, hasta que el Congreso establezca una nueva fórmula, nos vamos a basar en movilidades por decreto. Entonces vayamos por parte, desmenucemos el asunto. En diciembre de 2019 lo que nos decían es que esa fórmula no funcionaba.
Pero en realidad nosotros vamos a ver ahora en la tabla comparativa que si se hubiera aplicado la fórmula que hoy está suspendida, si se hubiera aplicado hubiera dado por encima de los decretos. ¿Y por qué es esto? Aquí también tenemos básicamente el mismo problema que tuvimos en el empalme de la ley anterior. El gobierno, al suspender la fórmula de movilidad, el Congreso otorga al Ejecutivo la potestad de fijar movilidad por decreto por el plazo de 180 días. Claro, en el medio nos agarra la pandemia y esa suspensión se prorrogó 180 días más. Entonces, el primer problema que nos encontramos fue en el mes de marzo del 2020, con la primera medición por decreto, en la cual se otorga un 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos para todos los jubilados. Eso produjo un achatamiento en la pirámide de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque a las jubilaciones más bajas se las privilegió y obtuvieron un 12,96% de aumento, que fueron las jubilaciones mínimas, mientras que a las jubilaciones máximas solamente les abonaron un 3,76%, que lo ustedes están viendo allí en pantalla. Toda jubilación en el rango intermedio, por supuesto que tuvo menos movilidad que la que le hubiera correspondido. El argumento del gobierno en ese momento fue que se privilegió a las jubilaciones más bajas, y fíjense que de hecho así fue. En el mes de marzo del 2020, si se hubiera aplicado la ley suspendida, hubiera arrojado 11,56. Pero entonces para el mes de marzo, y únicamente para el mes de marzo, las jubilaciones mínimas salieron ganando con respecto a la fórmula previa. Ahora, ¿cuál es la pauta que fijó el gobierno para establecer esta movilidad por decreto? Ninguna. No ofreció ningún criterio, o al menos ningún criterio razonable, y de hecho por eso ha recibido fallos en contra ya de este tipo de movilidad, para establecer la movilidad en la forma en que se hizo. Ahora, en los discursos y en la exposición de motivos de la ley, lo que se establece es que la movilidad del mes de marzo cubría el primer trimestre de inflación de este año, la de junio cubría el segundo trimestre. Entonces, en la lógica del gobierno, se ha dicho que los jubilados por lo menos empataron contra la inflación, o que a lo mejor el 70% de los jubilados, es decir, los que cobran jubilaciones más bajas, han salido incluso hasta victoriosos con respecto a la inflación habida este año. Pero aquí empiezan los problemas. Como decíamos que la ley suspendida tenía un rezago de 6 meses en la toma de datos, si seguimos la lógica de la ley suspendida, para el mes de marzo nosotros estamos cubriendo o estamos reconociendo la inflación pasada habida en el tercer trimestre del año 2019. Y así sucesivamente. En junio, el cuarto trimestre, en septiembre, el primer trimestre de 2020, y en diciembre de 2020, el segundo trimestre de este año. Eso nos lleva a una conclusión, que si la nueva ley se aprueba y empieza a regir desde marzo con la toma de datos de un trimestre, la nueva fórmula nace confiscatoria porque hay un trimestre, que sería el tercer trimestre de este año, que no queda compensado. Esa sería una forma de verlo. La otra forma de verlo es que si es verdad que el gobierno ha compensado la inflación actual con las movilidades por decreto, entonces nos encontramos que hubo un empalme de todo el segundo semestre del 2020 que no tuvo reconocimiento alguno a la hora de dar movilidad. Entonces, como no hay un criterio establecido por el Ejecutivo, sino más bien nos encontramos con declaraciones mediáticas que van en ese sentido, nos encontramos con que el ajuste vino por ese lado. O entendemos que hubo un ajuste al hacer el empalme entre las fórmulas por decreto y la ley suspendida, donde, entre comillas, se comieron un semestre entero, o el ajuste se hace ahora, cuando pase a la movilidad de marzo, sin considerar un trimestre entero. Entonces veamos ahora la comparación. Aquí es lo que hubiera correspondido de acuerdo a la ley suspendida. Y aquí lo vamos a ver un poquito más claro en este cuadro. Fíjense, entonces ahora podemos hacer un análisis un poquito más completo de la situación. La fórmula general, ustedes lo ven allí al medio en un cuadro un poquito más grande, ha otorgado para el mes de marzo distintas movilidades. Yo tomé una jubilación media, por ejemplo, de 50.000 pesos, y para esa jubilación nos otorgaba un 5,03 de aumento en marzo,
para la jubilación máxima 3,76 y para la jubilación mínima 12,96. En azul, en color azul, ustedes están viendo cuál hubiera sido el resultado de haberse aplicado la fórmula de movilidad de la ley suspendida. Claramente tenemos una pérdida en las jubilaciones que son superiores a las mínimas. Hasta allí, el gobierno sostenía la lógica de este tipo de movilidades en una especie de esquema de redistribución. Una redistribución que permitía privilegiar las jubilaciones mínimas por encima de las máximas, digamos que es algo que nadie podría objetar como principio. Ahora, cuando lo trasladamos a la práctica, nos encontramos con algunos fallos que se empezaron a cuestionar este esquema. ¿Por qué? Primero, como decimos, las jubilaciones no pueden, la movilidad no puede ser regresiva. Entonces, si nosotros tenemos una fórmula por decreto que promete ser superadora de acuerdo a la exposición de motivos de la norma, promete ser superadora en relación con la fórmula anterior, cuando nosotros contrastamos los números, es evidentemente que no fue superadora. Entonces, de acuerdo a los principios del derecho administrativo, hay falta de motivación o falta de causa en esta situación y nos encontramos con un resultado regresivo. Por eso es que ya con el fallo Caliba de la Cámara Federal de Salta se empieza a hablar de la inconstitucionalidad de estos decretos. Pero en realidad lo que dice el fallo Caliba no es que declare inconstitucionales estos decretos. ¿Qué es lo que dice? Dice que estos decretos, en realidad, el cambio de fórmula, como mencioné recién, es válido. Se puede cambiar el Estado de acuerdo a la decisión que tome momento a momento, puede cambiar las normas. Lo que no puede hacer es cambiarlas de manera regresiva o retroactiva y no puede afectar, por supuesto, derechos adquiridos. Entonces acá nos vemos con esta situación. El fallo Caliba analiza estos números y dice, claro, el gobierno cambia la fórmula, promete que va a ser superadora con relación a la fórmula que ha suspendido, pero el resultado es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que dice? No la consideramos inconstitucional, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a considerar que debe aplicarse solamente en la medida en que no supere un piso. ¿Cuál es ese piso? Ahora nos metemos en otro problema. A lo largo del avance del año, como yo les dije, hubo movilidad por decreto en marzo y hubo movilidad por decreto en junio. En junio se vencía originalmente la suspensión de la ley porque para ese momento se suponía que el Congreso debía haber sancionado una nueva fórmula de movilidad que debía empezar a regir a partir de septiembre de este año. Claro, la pandemia alteró todos los planes y se hizo evidente la necesidad de prorrogar esa suspensión. Pero entonces acá nos encontramos con un problema. ¿Qué es lo que dice el gobierno cuando sostiene esta necesidad de prórroga? Dice, en este momento que estamos en una emergencia sanitaria, ninguna variable económica es lo suficientemente clara o ninguna variable está exenta de las distorsiones propias de esta emergencia sanitaria, de manera tal que nos permita reconocer una movilidad coherente, es decir, no podemos estructurar en este momento una movilidad seria sobre ningún parámetro, porque todas las variables están distorsionadas. Parcialmente eso podemos decir que es cierto, pero ¿qué es lo que analiza el fallo Caliba? Y vuelvo entonces un poquito para atrás. El fallo Caliba lo que nos dice es, momentito, mientras el gobierno en una norma dice que no tenemos variables para ajustar o hacer la movilidad de los haberes, en el mismo momento sanciona la ley de alquileres. Casualmente, ¿cuáles son las variables que tiene la ley de alquileres? La ley 27551, si no me equivoco. Las variables de actualización de los alquileres está basada en RIPTE y en IPC, en un 50% cada una. Y justamente RIPTE e IPC son las variables que estaban consideradas en la fórmula que está suspendida. Entonces esto claramente es incoherente. Entonces, o es incoherente suspender una norma que se basa en esas variables para sancionar otra basada en esas mismas variables, o es incoherente sostener que no hay variables aptas cuando se sanciona un mecanismo de actualización para el tema de los alquileres. Y se trata aquí en el fondo de dos derechos que de rango constitucional, el derecho a la vivienda y el derecho a las jubilaciones móviles. Entonces, eso es lo que entiende Caliba. El fallo Caliba dice, la movilidad por decreto no es inconstitucional, la suspensión de la ley anterior no es inconstitucional, pero en su aplicación debe
regirse por un mínimo. ¿Cuál es ese mínimo? En ningún caso debe pagarse una movilidad que sea inferior a la que correspondería si se aplicase la fórmula de actualización de la ley de alquileres. Entonces aquí ya nos encontramos con estos problemas. Yo tengo hecho en algún lado, a aquel que le interese, el cálculo, como si se hubiera pagado movilidad por la ley de alquileres, y como es muy parecida a la fórmula general, da algo así como décimas de punto diferente, pero pongamos el ejemplo de junio de 2020, que ustedes están viendo allí. Por decreto se abonó 6,12, por la ley suspendida debía abonarse 10,9 y por la ley de alquileres debía abonarse algo así como 10,2. Entonces, con ese piso es que Caliba establece qué es lo que debía suceder. Ahora, conforme fue avanzando el año, nos encontramos con este mismo problema en septiembre y ahora en diciembre. Pero en diciembre tenemos una novedad. Nosotros nos encontramos que la fórmula por decreto pagó 5% y la fórmula suspendida hubiera abonado 4,48. O sea, sería el único periodo en el cual la fórmula suspendida hubiera arrojado de manera inferior. Pero, si ustedes ven los acumulados y los nominales de manera anual, de manera anualizada, la fórmula suspendida hubiera arrojado mejores resultados para los jubilados. Y esto es reconocido en el fallo Cabrera. El fallo Cabrera, muy reciente, de la Cámara Federal de Paraná, lo que dice es lo contrario a lo que dice Caliba. No dice que son inaplicables estos decretos, dice que directamente la movilidad por decreto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es regresiva. ¿Y cómo la calcula? Con relación a los guarismos que hubiera otorgado la ley anterior. Pero, cuidado, el fallo Cabrera solamente declara la inconstitucionalidad de 2 decretos, del decreto de marzo y del decreto de junio. ¿Qué dice con respecto a lo demás? Con respecto a al decreto que dispone la prórroga a partir de junio, lo que dice el fallo Cabrera es lo siguiente. El Congreso de la Nación, en diciembre de 2019, delega en el Poder Ejecutivo la potestad de dictar movilidad por 180 días. Entonces ya no puede disponer la prórroga de esa suspensión por DNU. No lo puede hacer de esa manera, entonces declara la inconstitucionalidad del decreto que dispone la prórroga y entonces directamente declara inaplicables los decretos correspondientes a septiembre y a diciembre, que son los decretos 692 y 899. La conclusión es la misma. A lo largo de todo el año debe aplicarse la fórmula de la ley suspendida de acuerdo a este fallo. Entonces, como verán, nos encontramos con números que hablan de la verdad, pero vamos a hacer un nuevo análisis. Aquí nosotros estamos viendo las variables en color blanco, ustedes ven RIPTE e IPC. Estas son las variables, las mediciones oficiales de RIPTE e IPC. Uno de los argumentos utilizados para sostener, digamos, discursivamente la movilidad por decreto es que se supone que el 70% de los jubilados, es decir, aquellos que cobran jubilaciones más bajas, a lo largo de 2020, con esta fórmula por decreto, le habrían ganado o habrían empatado contra la inflación. Pero esto que a lo largo del año parecía que iba encaminado, a partir digamos, de septiembre, ustedes están viendo los números allí, a partir de septiembre, agosto, la inflación se empezó a descontrolar un poquito en la medida que la actividad económica fue paulatinamente volviendo. Nosotros al día de hoy no conocemos la inflación oficial de noviembre y no conocemos la inflación oficial de diciembre, pero se estima, estamos escuchando distintas variables, que va a superar 3%. Entonces, si la inflación superase 3,4% en noviembre y en diciembre, entonces nos arrojaría un nominal de inflación, o veamos un acumulado de 35,49. Pero entonces si nosotros nos volvemos para atrás, vemos que el acumulado por decreto, en el mejor de los casos, fue 35,3. Entonces aquí se desmontaría una falacia por la misma evolución de los números. La misma evolución de las variables económicas desmontarían esta parte del discurso que ha sostenido la movilidad por decreto. Entonces, como ven, tenemos muchos problemas. A ver, vamos a salir de esta pantalla. Yo les quiero hacer un comparativo ahora en números. Vamos a cambiar de pantalla.
Vamos a ver, entonces mientras busco, si alguien tiene alguna duda, me va comentando o por el chat y alguno de los moderadores me ayuda. Si Y no, me no, tienen no veo paciencia. preguntas. Bueno, ahí abrimos entonces. Acá tengo unos pequeños Excel que yo hice. ¿Se ve bien allí? Sí, se ve perfecto. Vamos a ver. Les comento algo, para los interesados en volver a escuchar la charla o que tengan algunas dudas, Iván puso en el chat el canal de YouTube y la charla queda grabada. Así que los que quieran repasar estos conceptos, ahí tienen el link. Ahí me muteo, Aníbal. Perfecto. Bueno, se ve entonces correctamente. Aquí ¿qué es lo que hice yo? Agarro la jubilación mínima para el mes de febrero de este año. La jubilación mínima vigente en febrero de este año estaba en 14.068. Dijimos que para las mínimas el aumento fue de 12,96 y aquí en el sector rojo ustedes ven cuánto hubiera sido de acuerdo a la ley suspendida. Para la mínima en marzo era 12,96 y nos íbamos a 11,56 con la fórmula vieja. Pero esto se invierte a partir de junio, con estos valores. 6,12 contra 10,9, 7,5 contra 9,88, 5 contra 4,48. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El haber que en febrero estaba en 14.068 la jubilación mínima, hoy está en 19.035. Pero si se hubiera aplicado la ley suspendida, nos estaríamos arrojando un 19.981 pesos. Es decir, que hay una diferencia de 945 pesos en la jubilación mínima. Entonces, ¿cómo es el asunto? No es que el 70% de los jubilados le habría ganado la inflación del periodo. Primero, dijimos, falta todavía conocerse la jubilación de noviembre y diciembre. Entonces esto podría ser demostrado falso. Pero el problema no pasa por allí. El problema pasa por lo que yo les mencionaba antes, que hay un problema de empalme. O hubo un semestre previo a la aplicación de la movilidad por decreto que no se controló, o eso se va a trasladar después. Ya se comieron un trimestre y ahora se comerían otro. Entonces, allí es donde nos encontramos con este problema. ¿Qué pasa con las jubilaciones un poquito más altas? Pongamos una jubilación en febrero de 35.000 pesos. Una jubilación que en febrero de este año estaba en 35.000 pesos, hubiera recibido en marzo un aumento de 6,59 contra el 11,56 que hubiera correspondido, y lo mismo a lo largo de todo el año. Entonces el resultado final sería que hoy esa persona estaría ganando 44.685 y debería estar cobrando 49.000. Es decir, que tiene una diferencia de 5.000 pesos. Fíjense la enorme diferencia. ¿Qué pasa con las jubilaciones altas? ¿Qué pasa con una jubilación de 100.000 pesos? Para que ustedes tengan de referencia, 100.000 pesos es lo que gana un docente jubilado. No se trata de jubilaciones de privilegio. Fíjense la diferencia. Para un jubilado docente, 17.000 pesos de diferencia si se hubiera aplicado estas fórmulas. Bueno, en realidad el régimen docente tiene otra fórmula de movilidad. Yo me refiero al monto del haber, ¿no es cierto? Ahora, este ejercicio que hicimos ahora, yo lo hago desde febrero de 2020. Pero recuerden que hablamos hace un ratito. El mismo problema que nos encontramos con esta ley ahora es el que tuvimos en el 2018. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos el mismo análisis, pero desde marzo del 2018 en adelante? Fíjense, yo tomo para febrero del 2018, la jubilación mínima era de 7.246,64. En marzo del 2018 pagó 5,71 y yo les dije que hubiera correspondido, de acuerdo al fallo Fernández Pantor, un 14,50. Luego, bueno, aquí tienen toda la ponderación de los índices entre marzo del 18 y marzo del 2020, y luego volvemos a cuestionar a partir de marzo de 2020 los distintos aumentos. Entonces, la jubilación mínima que arrancó en febrero del 2018 en 7.246, hoy está en 19.035, que es lo que vimos hace un ratito. ¿Cuánto correspondería que estuviera ese mínimo? En 21.000 pesos. Es decir, que en 2 años, con 2 fórmulas de movilidad diferentes,
nos encontramos con que el jubilado de la mínima debería estar ganando 2.600 pesos más de lo que está haciéndolo ahora. Y eso es sin entrar a considerar la futura fórmula que empezaría a regir en lo sucesivo, porque también nos vamos a encontrar con un ajuste de un trimestre y nos va a arrojar mayores diferencias. ¿Qué pasa con la jubilación máxima? Veamos una jubilación de febrero del 2018, que era la máxima, era 53.090,20. La jubilación máxima de febrero de 2018 pasa de 53.090 a 128.089. Pero de acuerdo a las fórmulas que hubiera correspondido, debería estar ganando 158.000 pesos, entonces hay una diferencia de 30.000 pesos en el haber. Estas son las diferencias que nosotros vamos a buscar a los juzgados cuando viene un jubilado y nos pregunta, mire doctor, ¿estoy cobrando bien o estoy cobrando mal? Entonces ahí es donde está la clave. Veamos qué pasa con una jubilación intermedia. Para febrero del 18 busquemos una jubilación de 20.000 pesos, que no es algo extraordinario. Dijimos que en febrero del 18 la mínima era 7.000 y la máxima 53.000. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Una jubilación intermedia. Una jubilación intermedia hoy está ganando 10.000 pesos menos de lo que corresponde. Si uno hace el retroactivo de 2 años, saca los 13 sueldos, imagínense la diferencia que tenemos solo en movilidad. Aquí lo que tengo que hacer una aclaración para los que no están en la materia, es que normalmente las jubilaciones tienen dos problemas. Uno es la determinación del haber inicial, que no es materia de esta charla de hoy, y el otro problema es que una vez que se ha determinado el haber jubilatorio inicial, ¿cómo evoluciona ese haber? Eso es lo que estamos trabajando hoy. Una vez que se determinó el haber inicial, nosotros, sin cuestionarlo, lo hemos puesto en este simulador, tenemos un haber determinado de X manera, tantos pesos. ¿Cuánto gana con la ley oficial, digamos con las distintas movilidades oficiales a lo largo de estos últimos 2 años? ¿Y cuánto debería estar ganando de conformidad con los distintos fallos que hemos visto hoy? Entonces, aquí nos encontramos con todas estas variables, que son todas muy interesantes de verla en números, porque a veces nosotros nos encontramos con, sobre todo en los medios, nos encontramos con esta desinformación que es tan patética y que a veces es tan cínica y que a veces confunden, sobre todo a los ciudadanos, sobre todo a los jubilados, pero fíjense, yo no conozco al día de hoy ningún jubilado que quiera ganar menos de lo que le corresponde. El jubilado quiere ganar lo que le corresponde y no le importa el color del partido que aprobó tal o cual movilidad. Eso es un problema por ahí de los medios o de los partidos. Nosotros como juristas entonces estamos al servicio de estos jubilados y le decimos, mire, estos son los números, esto es lo que usted está ganando y esto es lo que usted debería estar ganando de conformidad con todo lo que venimos analizando hasta hoy, hasta ahora. Entonces hasta aquí vimos el pasado y sobre todo hemos visto lo que ha sido este año 2020. ¿Sí? Volvemos entonces, salgo de esta presentación y vuelvo a entrar a la presentación principal para continuar con el hilo. Bien, aquí ustedes tienen los distintos valores de referencia. Como dijimos, uno de los problemas que ha tenido la movilidad de este último año ha sido que se ha privilegiado las jubilaciones mínimas. Que eso no está mal, ya lo dijimos. El tema es que, como lo ha dicho el fallo Cabrera, no se puede privilegiar al de la jubilación mínima, quitándole lo que le corresponde al de la jubilación mediana o máxima. Entonces, allí es donde nos encontramos un problema. Una cuestión es redistribuir, una cuestión es privilegiar a unos por sobre otros, pero en todo caso dándole a los que no han sido privilegiados, dándole lo que les corresponde. Entonces, este ha sido el grave problema que hemos enfrentado a lo largo de este año. Se ha quitado a unos para darle a otros. Esto, digamos, ha sido basado en un eufemismo de solidaridad. Recuerden que lo dijimos al principio. ¿Cómo ha sido entendida la solidaridad en este momento? Y que los pasivos deben ser solidarios con los pasivos. Los que más tienen deben contribuir con los que menos tienen. A lo mejor eso es una cultura, un principio que podría ser respetable, podría ser seguramente seguido por muchos sin mayores cuestionamientos. El tema es que el sistema previsional argentino está estructurado de otra manera.
La solidaridad no es intrageneracional, sino es intergeneracional. ¿Qué significa esto? El sistema jubilatorio nacional, desde siempre, estaba basado en la contribución que hacen los activos durante su etapa de trabajo hacia los pasivos. Esa es la solidaridad. A lo largo del tiempo, como la relación de activos y pasivos fue menguando, nos encontramos con este tema de que no alcanzaban los activos para pagar los pasivos. Entonces empezaron las asignaciones de recursos tributarios con asignación específica para la seguridad social, para destinarlo a la seguridad social. Entonces, esta solidaridad ha sido mal interpretada o mal entendida porque los ciudadanos, los jubilados, ya han cumplido su débito para con esa sociedad o para con los jubilados en su etapa activa, ya han sido solidarios con el sistema. Entonces nos encontramos con que nuevamente se pretende hacerlos solidarios, como sería una especie de doble contribución. A ver, no lo estoy hablando en términos tributarios, por favor que nadie me malinterprete, pero habría una doble solidaridad, una doble necesidad de contribuir para aquellos que tienen más. Y esto es lo que es regresivo, esto es lo que atenta contra los derechos adquiridos, esto es lo que atenta contra las distintas, lo que es la retroactividad, por ejemplo, y esto es lo que ha enfocado también el fallo Caliba. ¿Qué es lo que nos dice también el fallo Caliba, más allá de lo que yo les explicaba anteriormente con relación a las distintas pautas de movilidad? Lo que nos dice es que estos decretos de movilidad están estructurados en torno a una distorsión del concepto de solidaridad, por lo que yo les vengo explicando. Pero, entonces, en definitiva, lo que se hace es trasladarle al pasivo la ineptitud de la clase dirigente en el manejo de los asuntos públicos. Básicamente de eso se trata. Al no poder el Estado, en sus distintos gobiernos, adecuarse a una pauta de movilidad que permita sostener el valor de las jubilaciones a lo largo del tiempo y protegerla contra la inflación, entonces le termina trasladando el problema de su propia ineptitud, esta clase política, a la clase pasiva. Entonces, eso es lo que resulta intolerable. Pero fíjense más, desde el año, creo que es 2017, alguien por favor que me corrija, la ley 27360, aprueba lo que se llama la Convención para la Protección de los Derechos del Adulto Mayor. Entiendo que hay un proyecto de ley que está en trámite actualmente que tiende a declararlo como tratado internacional con jerarquía constitucional a esta norma. Pero de todos modos, al día de hoy tiene rango supralegal. ¿Y qué dice esta Convención para la Protección del Adulto Mayor? En lo que estamos charlando ahora, lo que nos dice es lo siguiente. El jubilado debe ser tratado de manera digna, debe ser tratado de manera igualitaria, sin distinción alguna, fundado en su posición económica o en su contribución patrimonial. Entonces aquí fíjense que este tema de la solidaridad entre jubilados está atentando contra la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de la Persona Mayor. Más aún, como decía el fallo Caliba, es el Estado, a través de sus distintos gobiernos, que traslada a los pasivos la propia ineptitud para manejar los asuntos públicos y para determinar una fórmula de movilidad. ¿Qué es eso sino una violencia económica estatal? La convención que estoy mencionando incluye la definición de violencia. El adulto mayor debe vivir su vida libre de violencia. Ese es uno de los principios generales de la convención. Ahora, la violencia la define, tiene un vasto alcance, pero incluye la violencia económica y patrimonial. Y cuando define la violencia económica y patrimonial, incluye aquella cometida, tolerada o perpetrada por el Estado o sus agentes en contra del adulto mayor. Entonces nosotros nos encontramos, cuando vemos que el Estado sistemáticamente ha violentado los derechos de la clase pasiva, nos encontramos hoy con una norma que nos permite hablar de que el Estado ha ejercido violencia económica y patrimonial en contra de la clase pasiva, y esa violencia económica y patrimonial, ya sea por acción u omisión del Estado o sus agentes, es contraria al ordenamiento jurídico argentino vigente. Lisa y llanamente, no hay otra forma de interpretarlo.
Yo los invito a leer la convención, a aquellos que por ahí no la tienen muy clara, porque no solamente es útil para el ámbito de las jubilaciones y pensiones, sino para todo aquel adulto mayor que se enfrente en un juicio laboral, aquel que lo están intimando hoy por el 239 de la LST para que se jubile y no se puede jubilar porque antes estuvo cerrado, no consigue turno, por ejemplo. Hay miles de aplicaciones. Entonces, volviendo a lo anterior, nos encontramos con distintas pautas de movilidad, hemos dicho, que han sido totalmente distorsionadas a lo largo del tiempo. Los más perjudicados han sido los de las jubilaciones medias y altas. Tengamos presente, yo quiero remarcar, que las jubilaciones medias y altas no son jubilaciones de privilegio, porque son todas jubilaciones contributivas. Uno de los principales principios de la seguridad social es el principio de mayor esfuerzo contributivo. ¿Cuál es ese mayor esfuerzo contributivo? ¿Qué significa? Que cuanto más uno ha contribuido al sistema, tendrá derecho a mayores prestaciones. De ahí a que estamos hablando de la proporcionalidad y la sustitutividad. Si yo tengo un sueldo más alto, yo he aportado más en función a ese sueldo, y a lo mejor he aportado más años del mínimo necesario para jubilarme, y entonces es por eso que tengo derecho a una jubilación mayor que otro. Y cuando hablamos de las jubilaciones por regímenes especiales, por ejemplo, los docentes, los universitarios, los investigadores, hay otros regímenes también especiales, Fuerza, por ejemplo, estos regímenes también son contributivos, tienen si bien una tasa de sustitución más alta, también hacen sus aportes conforme a una base imponible más alta. De hecho, hacen sus aportes previsionales sin sujeción a base imponible. Entonces aportan más al sistema y por ende es que tienen derecho a haberes más altos. La confusión, cuando se habla de jubilaciones privilegiadas con jubilaciones especiales o diferenciales, está dada normalmente por el monto que cobra una persona. Pero en realidad tenemos que decir rápidamente que las jubilaciones de privilegio están derogadas desde el año 94 en nuestro país. No existen más las jubilaciones de privilegio. Claro, hay una tendencia a identificar a las jubilaciones de magistrados y diplomáticos con privilegiadas por los montos exorbitantes que parece que cobran, pero les recuerdo que aportan en función a lo que ganan y sin base imponible máxima. Entonces, eso está bastante, digamos, licuado, si lo podemos decir de una manera. Pero, ¿por qué se tiende a ver como privilegiados a los diplomáticos, los magistrados? Por otro tipo de beneficios que tienen, que a lo mejor en el combo hacen ver a la situación como de privilegio. ¿Cuáles serían esos beneficios? Beneficios impositivos, beneficios aduaneros, de acuerdo al régimen, no pagan impuestos a las ganancias o no pagan ciertas cuestiones aduaneras. Entonces, son vistos por la sociedad como privilegiados por el hecho de que tienen grandes beneficios y grandes sueldos. Técnicamente son jubilaciones especiales y no de privilegio, eso quería aclarar. Pero volviendo entonces a lo anterior. Hoy un docente, un empresario de rango gerencial, supera tranquilamente un haber jubilatorio máximo. ¿Y con qué nos encontramos entonces? Que esta pauta de movilidad que nosotros hemos visto, que es la evolución del haber jubilatorio de nuestro vecino, también sirve para la movilidad, para determinar los parámetros de referencia. ¿Cuáles son esos parámetros de referencia? La movilidad de los haberes máximos, los topes. Yo hice aquí un cuadrito comparativo para explicar y para que veamos cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Nosotros hablamos que desde el 2004 en adelante siempre hubo distintos tipos de ajustes y sobre todo para las jubilaciones más altas. Recuerden que el 2004 en adelante, movilidad solo por decreto, de manera discrecional y solo por las mínimas. Luego vino Badaro, luego vino la ley de movilidad del 2009, después vino un ajuste en marzo del 2018, después vino el ajuste de este año por los decretos, privilegiando en marzo de este año solo las jubilaciones mínimas, quitando a las máximas lo que correspondía. Entonces, a lo largo del tiempo, estos mismos parámetros han determinado la evolución de los topes. ¿Qué son los topes? Ningún jubilado puede cobrar más del haber jubilatorio máximo vigente, salvo los de regímenes especiales. Entonces sucede que si el haber máximo evoluciona por debajo de lo que corresponde conforme a la
pauta de movilidad que hemos analizado hoy, también están topeadas las jubilaciones de manera inconstitucional. Y cuando nosotros nos referimos a los regímenes especiales, si bien pueden cobrar por encima del haber jubilatorio máximo, el haber jubilatorio máximo se basa en lo que hemos analizado hoy. La evolución del haber jubilatorio máximo se basa en esto. Entonces nosotros tenemos distintos índices, como vimos antes. Fíjense aquí. Expliquemos la situación de manera completa. Nosotros tenemos un haber jubilatorio máximo que no puede ser superado, salvo los regímenes especiales que, cuando se supera el haber máximo, tiene una retención equivalente al 15% de ese excedente. Ejemplo, si el máximo es 100.000 y yo gano 200.000, a mí me van a retener el 15% de los 100.000 pesos excedentes sobre ese máximo, es decir, que me descuentan 15.000 pesos. Mi haber jubilatorio bruto será, en vez de 200.000, 185.000. Esa es la lógica del sistema. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, en marzo de 2020, que los universitarios tuvieron un aumento del 30,64%, pero la jubilación máxima aumentó oficialmente 3,76%. Entonces nos encontramos con el fenómeno de que hay muchos trabajadores, jubilados, que no estaban sujetos a el tope, pero en marzo su sueldo, su jubilación subió el 30%, mientras que el tope subió el 3,76%. Entonces quedaron atrapados dentro del tope mucha gente que a lo mejor antes no estaba atrapada. Es el mismo problema que nosotros hemos visto con el impuesto a las ganancias a lo largo de todos estos últimos años. ¿Cuál es el problema del impuesto a las ganancias? Las escalas están quietas, los sueldos suben, entonces cada vez más gente queda atrapada en el impuesto a las ganancias y los que están atrapados cada vez pagan más porque nominalmente suben más los sueldos que las bases imponibles. El mismo problema lo encontramos aquí. A esto quería llegar, porque entonces ahora volvemos al cuadrito que yo les estaba mostrando acá. ¿Cuál ha sido el problema de los topes hoy? Han evolucionado mal. Fíjense que para diciembre de 2002, el haber jubilatorio máximo representaba el 82% de la base imponible máxima. Hoy esa relación no existe, se ha ido distorsionando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo aquí en este cuadro? Yo veo que, aquí vean para diciembre, la base imponible máxima vigente para diciembre es de 208.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo gano 300.000 pesos, mi 11% de aporte personal va a ser solo sobre 208.000. La jubilación máxima es 128.000 pesos. Dijimos que en su origen había el haber jubilatorio máximo representaba el 82% de la base imponible máxima. Hoy, si usted cualquiera agarra la calculadora en este momento, se da cuenta que con suerte estamos llegando al 60%. Entonces hay una distorsión muy grande. Entonces yo hice más abajo un cálculo de cuánto debería ser el haber jubilatorio máximo si nosotros aplicásemos al tope los mismos parámetros que acabo de explicar para la movilidad. Es decir, si yo le aplico al máximo del año 2002 el caso Badaro y de allí lo traigo hasta hoy con movilidad oficial, tenemos una diferencia de 85.000 pesos. Es decir, que hay muchísima gente que no debería estar pagando no debería estar topeada, como le llamamos en la jerga. Y si le aplicamos los distintos fallos, fíjense en este caso, yo actualizo el haber máximo por Badaro hasta el año 2009. Después, en marzo del 2018, aplico el fallo Fernández Pastor y después planteo la inconstitucionalidad de todos estos decretos y aplico la ley 27.417. Perdón, 27.541. Aplico la ley 27.426. Al día de hoy, debería el haber máximo estar en 252.000 pesos, es decir, una diferencia de 130.256 pesos con 60. Esta sería la diferencia máxima que uno puede obtener con estos parámetros. Aquí abajo hay otros ejemplos, pero en un ejemplo más conservador, si nosotros simplemente quisiésemos mantener aquella relación original de que la base imponible máxima, que el haber jubilatorio máximo representaba el 82% de la base imponible máxima, entonces nos encontramos hoy que habría una diferencia en esa relación hoy de 40.727 pesos. Entonces, como verán, el tema de la movilidad es muy complicado y involucra muchos aspectos, no solamente
no solamente la evolución del salario, que a lo mejor uno lo identifica con un jubilado medio o mínimo, sino que también abarca a otro tipo de jubilaciones que son las más altas, que son las más perjudicadas y por supuesto son las más, entre comillas, rendidoras para nosotros los abogados en términos de costo-beneficio. ¿Y qué pasa ahora? Estamos discutiendo una nueva fórmula y se está hablando de un retorno a la fórmula del año 2009, pero fíjense todo lo que ha sucedido este año con relación a la nueva fórmula. Dijimos primero que la fórmula debía estar establecida antes de la finalización de los 180 días de la suspensión de la ley 27426, es decir, debía empezar a regir en septiembre de este año. Emergencia sanitaria mediante, se prorrogó y va a empezar a regir en teoría a partir de marzo de 2021. Esta fórmula se está discutiendo ahora. Hubo muchísimas sesiones en el Congreso, en la Cámara, en la Comisión Bicameral, donde se discutieron expertos, tanto expertos doctrinarios privados como del ámbito judicial, del ámbito sindical, del ámbito político, todos discutieron las variables. Se llegó a distintas conclusiones, pero de pronto aparece un proyecto enviado por Ejecutivo que no recoge casi ninguna de todas esas recomendaciones, un proyecto diferente a lo que se había hablado en esas comisiones, y un proyecto que además incluía una sorpresa desagradable, que era, en principio se iba a considerar la movilidad de este 5% por decreto de diciembre a cuenta de la movilidad futura para marzo del 2021, lo cual ya de por sí traía aparejado un grave problema que inmediatamente generó el rechazo de todo, básicamente de todo aquel que estaba vinculado con la materia, incluso dentro del propio oficialismo. Entonces se obligó un poco a cambiar esa fórmula. ¿Qué se critica de esta nueva fórmula? Primero, el abandono de la pauta de inflación para su cómputo. Dijimos que considerar la inflación sería lo ideal, porque la función propia de la movilidad es precisamente la protección del jubilado, o mejor dicho, del sueldo del jubilado, contra la inflación. Pero si dejamos eso de lado, podría funcionar la nueva fórmula, que es muy similar a la anterior del 2009. Dijimos que con unas buenas mediciones podría funcionar bien, pero ¿cuál es el problema de esta nueva fórmula? Que depende de variables económicas que no están al alcance de nadie de determinarlas con antelación. Entonces nos podemos encontrar con periodos muy buenos, con periodos muy malos y con periodos de empate con relación a la inflación. Máxime si ahora tenemos un índice que funciona adecuadamente. Entonces no nos vamos a encontrar con esa comparación tan fácil de esos números que nos permitan decir se le ganó rápidamente la inflación. No, ahora tenemos la inflación medida de manera más adecuada. Entonces hay que ver realmente si en una carrera de largo aliento entre la fórmula nueva y la inflación, si a la larga o a mediano plazo, por no incluir una pauta inflacionaria, los jubilados terminan perdiendo. Pero bueno, ese es un aspecto a considerar. El otro aspecto a considerar va a ser el siguiente, yo ya lo mencioné hace un rato. Dijimos que la fórmula por decreto, si respetaba la lógica de la ley que había sido suspendida, debía entonces abonarse por la inflación pasada de los trimestres, por trimestres y con un rezago de 6 meses. Entonces quiere decir, por ejemplo, que la fórmula, que el decreto para diciembre de este año debía compensar el segundo trimestre de este año. Ahora, si la fórmula de marzo de 2021 se basa en el el cuarto trimestre de 2020, entonces nos encontramos con que se habrá perdido la recomposición por el tercer trimestre del 2020. Ahí tenemos el primer gran problema. ¿Y cuál es este problema? No es otro que el mismo problema del empalme de la fórmula del 2018. Es el mismo problema. Y vamos a obtener, evidentemente, el mismo resultado en la justicia. Sin ninguna duda. Uno puede predecir que esto va a suceder porque los parámetros son similares. ¿Qué otro problema nos podemos encontrar con esta nueva fórmula de movilidad? Básicamente, nos podríamos encontrar con el mismo inconveniente de que los datos a considerar no van a ser de fácil acceso, pero en este momento tenemos una herramienta que sí nos permitiría el acceso a la información pública, que es la ley homónima, 27275, si no me equivoco, por favor que alguien
me corrija si estoy diciendo un número equivocado. Entonces esta ley nos permitiría a cualquier interesado, a cualquier experto, cualquiera que le guste hacer números, pedirle al Estado que nos informe cuáles son las variables que ha considerado para establecer la fórmula de movilidad. Porque RIPTE y el índice salarial del INDEC, que es la W que ustedes ven ahí, esos sí son publicados y esos sí son de fácil acceso. El tema es determinar RT. RT es la recaudación tributaria. Y, por supuesto, eso nos va a llevar a la determinación del tope, que es R minúscula. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otro inconveniente. La nueva ley establece que para sacar de discusión cualquier variable en la asignación de estos recursos, tenemos que hablar de una cláusula de legislación constante. Es decir, al día de hoy, X cantidad de impuestos y X porcentaje de tal o cual impuesto va a financiar la seguridad social. Pero esto puede variar. Mañana se firma un nuevo pacto fiscal y las provincias deciden que esto va para un lado, esto va para el otro, y hay un nuevo impuesto que se asigna a la recaudación, a la seguridad social, y hay alguno que se quita, que es lo que sucedió en el año 2017. Esta reasignación de recursos puede determinar que esta fórmula, RT, termine siendo distorsionada. Pero para evitar eso, se establece que va a haber una cláusula de legislación constante. Es decir, que esto se va a calcular como si se mantuviesen las mismas pautas de recaudación tributaria. Esto va a ser impracticable, en mi humilde opinión. No sé cómo se va a calcular y ahí es donde fundamentalmente vamos a encontrar el problema. ¿Cómo vamos a calcular la movilidad en los próximos meses o años si empiezan a cambiarse esta asignación de recursos? ¿Cómo se actualizan? ¿Cómo se ponderan los distintos recursos? A ver si tenemos un problema, estamos comprando un problema a futuro que puede ser muy grande, por supuesto. Bueno, eso como para ya ir cerrando ya y a lo mejor dejar algunos minutitos para alguna pregunta que quieran plantear. Yo les dejo aquí en la plantilla otras fórmulas de movilidad que son las que hemos trabajado hoy. Básicamente se las quiero comentar rápido. Hay distintos índices de movilidad, no solo en general. La fórmula RIPDUM se aplica a los docentes universitarios jubilados por la ley 26508. Se calcula de la manera que está explicada aquí. Luego tenemos la fórmula RIPDOC, que es para otro régimen docente, que se calcula conforme al cociente entre la masa de remuneraciones de un semestre contra otro semestre, ponderado por los puestos de trabajo. Ustedes allí ven la fórmula. Y entonces, como para cerrar, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar ahora en el futuro inmediato? Ya dijimos la pérdida del trimestre, es decir, vamos a encontrarnos con los planteos de inconstitucionalidad de la nueva pauta de movilidad. Nos vamos a encontrar con que algunos regímenes especiales que se rigen por la pauta de movilidad también van a hacer planteos. Por ejemplo, la simultaneidad de la ley 26508, que es el régimen de los docentes universitarios, los regímenes jubilatorios de los investigadores, que es el decreto 160 del año 2005. Este régimen siempre estuvo basado en la pauta de movilidad del régimen general, nunca tuvo un índice de movilidad propio. Entonces aquí tenemos un régimen especial que se basa en esta norma. También nos encontramos con que el RIPDOC, que en marzo de cada año, durante la vigencia de la ley 26417, se comparaba con la movilidad general. Si la movilidad general era mayor, se abonaba, en vez de RIPDOC, se abonaba la general. La diferencia se tomaba a cuenta de la movilidad por RIPDOC, perdón, es un trabalenguas esto. Se tomaba la movilidad RIPDOC a cuenta de septiembre. Entonces, cuando llegaba septiembre, al RIPDOC se le descontaban los 2 puntos que se habían adelantado en marzo. Normalmente esto arrojaba a lo largo del año una acumulación mayor por cuestiones evidentes, y entonces esta posibilidad se ha perdido con la ley 27426, y cuando pensábamos que se iba a recuperar porque la nueva ley, la nueva fórmula establecía movilidad semestral, ahora con la última modificación nos encontramos que la nueva fórmula va a seguir de manera trimestral. Entonces esto es algo que va a seguir haciendo ruido de fondo. También nos encontramos con el tema de los topes, que yo les acabo de explicar. Vamos a encontrarnos con muchísimos planteos de este tipo. Esto también va a repercutir con el impuesto a las ganancias, porque ustedes saben muy bien que en el año, creo que 2017,
casi junto con el fallo García María Isabel de la Corte Suprema, hubo un cambio en las bases mínimas no imponibles para los jubilados. Este mínimo no imponible se calcula como en 6 jubilaciones mínimas vigentes. ¿Sí? Hoy ya dijimos está en 100 y pico mil, ¿no? Después sacamos la cuenta, son 19.035 el salario. Si alguien tiene a mano una calculadora, lo multiplica por 6 y nos da el resultado rápido por chat. Entonces hoy está en 100 y pico mil. Ese mínimo no imponible determina que se paguen menos impuestos a las ganancias a los jubilados. Pero dijimos que si el mínimo está mal calculado, ya vimos hoy que solo por 2020 están perdiendo 935 pesos las jubilaciones mínimas, y si lo retrotraemos a 2018, las jubilaciones mínimas hoy están en 2.500 pesos abajo de lo que correspondería. Bueno, ahí es donde tenemos otro problema a analizar. Esto también tiene un impacto en la acumulación de beneficios, porque el mismo tope sirve para acumular beneficios. ¿Qué significa esto? A lo mejor, sin hablar de grandes números, cuando tenemos un jubilado que al mismo tiempo es pensionado, suma su jubilación y su pensión y supera el tope, nos encontramos con estas retenciones que yo les explicaba hace un ratito. Entonces, como para ya cerrar, les prometo que esta ley va a traer polémica, les prometo que esta ley va a traer litigiosidad, y seguramente allí estaremos nosotros para intentar defender a nuestros jubilados. Así que bueno, no sé, quedo abierto si queda alguna pregunta, y si no, ya estamos, creo que en un buen horario como para dar por concluido. No sé, Vanessa, te cedo la palabra para que moderes. Sí, Aníbal, muchísimas gracias. En el chat son todas felicitaciones, no vi preguntas, la verdad que fue muy claro. Eh, Obviamente, siempre tenés la solvencia que te caracteriza y la forma tan didáctica de explicar. Ahí en el chat subimos los 2 fallos de los cuales estuviste hablando, subimos el fallo Caliba y subimos el fallo Cabrera para los que no lo tienen, y el canal de YouTube para el que quiera repasar toda la charla de hoy. Me voy a fijar si hay otra pregunta, pero no, veo todas felicitaciones. La doctora Salinas te hizo la cuenta que pedías, que daba 114.210. Y sí, después comentarios de que siempre la válvula de ajuste son los jubilados. Bueno, el tema de los topes, de la acumulación de topes, es todo un tema. El último tema que tocaste, la verdad que cada vez es más fuerte, porque son muchos los que con la reparación histórica le suman otro beneficio. Hay muchos que a uno lo vienen a ver y te dicen, directamente la reparación histórica me la comieron, directamente, porque bueno, con la aplicación de los topes está complicado. No veo más preguntas. Bueno, Todas entonces, felicitaciones. bueno, si no hay pregunta, entonces nos despedimos, ya es tarde, vamos todos a refrescarnos un poco este día tan caluroso. Bueno, muchísimas gracias, No, gracias a ustedes por porque invitarme. siempre estás dispuesto a participar y a disponer de tu tiempo. Muchas gracias. Gracias.